Viernes 23 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones entregará hoy credencial de presidente de la República a Pedro Castillo. En vivo conozca todos los detalles de la banda presidencial que lucirá electo mandatario. Pleno del JN analizó en audiencia pública expedientes de propaganda y publicidad electoral. Amigos, vamos con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones revisó esta mañana en audiencia pública y virtual 10 expedientes de apelaciones referentes a propaganda electoral y publicidad estatal. El Pleno del JNE revisó en audiencia pública 10 recursos de apelación contra la determinación de infracción de las normas de publicidad estatal y propaganda electoral. Los casos vistos esta mañana fueron presentados en los jurados electorales de Pasco, Callao, Lambayeque y Lima Oeste 1. Asimismo, en los organismos descentralizados de Coronel Portillo, Arequipa 1, Huamanga y Lima Oeste 2. Cabe destacar que el Pleno del máximo organismo electoral tiene competencia para emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto en los casos de infracción a las normas sobre publicidad estatal cometidas en el marco de un proceso electoral. Amigos, el Jurado Nacional de Elecciones a las 4 de la tarde entregará la credencial de presidente de la República a Pedro Castillo Terrones. La ceremonia se llevará a cabo en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. El Pleno del JNE entregará hoy a las 4 de la tarde a Pedro Castillo Terrones la credencial de presidente constitucional de la República del Perú para el periodo 2021-2026. Esta tarde en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura también se entregará un documento similar a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. El acto será transmitido en directo y a nivel nacional a través de la señal de TV Perú y el canal JNTV en el 516 de Movistar y las redes sociales del organismo electoral. La entrega de credenciales se realiza luego de que el lunes 19 de julio el JNE proclamara en una sesión pública virtual los resultados de cómputo de la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República. El proceso electoral se llevó a cabo de manera transparente, eficiente y con estricto apego a la Constitución, la ley y reglamentos vigentes para tal efecto, tal como lo reconocen los informes de los observadores nacionales e internacionales que actuaron en los comicios, así como los gobiernos de otros países del mundo. Amigos, tenemos ahora imágenes de todos los preparativos que se llevan a cabo en el auditorio de Los Incas del Ministerio de Cultura, donde hoy a partir de las 4 de la tarde se llevará a cabo la entrega de credenciales al presidente electo Pedro Castillo. Se han adoptado todos los temas técnicos, protocolares y de seguridad para que la sesión solemne se desarrolle con normalidad. Recordarles que desde las 3 de la tarde JNTV transmitirá la previa de la ceremonia que será transmitida a nivel nacional también por TV Perú, y es precisamente las imágenes que tenemos en este momento en pantalla. Amigos, ahora tenemos una entrevista. Vamos a conversar con el director de IDEA Internacional para América Latina. Se trata del señor Daniel Sobato y para nosotros es un gusto darle la bienvenida. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Hagamos un balance de lo que significaron las elecciones generales 2021 y definitivamente tenemos que consultarle cómo es que la comunidad internacional ha observado el proceso electoral aquí en Perú. Mire, la pregunta que usted me hace para iniciar esta entrevista es muy importante, porque en relación con el proceso electoral peruano ha habido muchísima atención internacional, pero también muchísima tensión y muchísima desinformación. Así que es muy importante iniciar con esta primera precisión. Todos los informes de las organizaciones internacionales que observaron la elección
en el Perú. Le hace la misión de observación electoral de la OEA, la de la Unión Europea, las propias misiones que se organizaron dentro del Perú, como la Defensoría del Pueblo, la de Transparencia Perú, todas han coincidido en que el proceso electoral peruano, tanto en su primera vuelta como en su segunda vuelta, ha sido un proceso electoral que reúne todas las garantías y los estándares que establece los principios de integridad electoral a nivel internacional y que además se condice de manera absoluta y plena con la normativa legal, tanto a nivel constitucional como de la propia legislación electoral peruana. Así que estamos ante un proceso electoral que reúne todos los estándares básicos de integridad electoral, muy bien organizado, con muy buenos niveles de participación electoral, con muy buenos niveles de transparencia y que además ha estado rodeado de todas las garantías de tipo jurisdiccional. En mi opinión y en la opinión unánime de toda la comunidad internacional, no ha habido ninguna razón, ningún elemento que pudiera justificar la más mínima sospecha de que el proceso electoral peruano, tanto en su primera como en su segunda vuelta, ha estado afectado por alguna irregularidad muy grave que pudiera ser alegada como causal de fraude. Bien, señor Sobato, es importante mencionar a nuestros televidentes que IDEA Internacional tiene una misión aquí en Perú que se encuentra permanentemente. En ese sentido, ¿cómo han observado desde este organismo la labor que ha realizado el sistema electoral peruano? La opinión que tiene IDEA Internacional en nuestra oficina en Lima, que dirige el doctor Percy Medina y un equipo de colaboradoras y colaboradores, coincide plenamente con lo que yo le acabo de expresar y coincide plenamente con el comunicado que nosotros emitimos precisamente esta semana, un comunicado institucional de IDEA desde Estocolmo, Suecia, que es de donde está nuestra sede central, en el cual horas después de que se produjo la proclamación en la cual el Jurado Nacional Electoral proclama como presidente electo a Pedro Castillo, nosotros emitimos este comunicado en cuyo punto 2, me permito leerle, decimos, reconoce, IDEA Internacional me refiero, reconoce el profesionalismo e imparcialidad de los organismos electorales durante todo el proceso electoral y lamenta la desinformación y las noticias falsas que circularon en relación con su desempeño. Hay otros puntos que después podemos desarrollar, pero en resumen, respecto a su pregunta, IDEA Internacional, tanto en su sede central, Estocolmo, Suecia, como en su sede regional, que yo dirijo aquí en Panamá, como nuestra oficina en Lima, Perú, que dirige el doctor Percy Medina, coincidimos con el secretario general de IDEA Internacional, el doctor Kevin Casas Zamora, de que el proceso electoral peruano ha estado rodeado de todas las garantías y que reúne todos los principios y estándares en materia de integridad electoral. Bien, ahora respecto al tema de la participación ciudadana y a esta labor que ha realizado también el ente electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el RENIEG y también el Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la participación ciudadana en el contexto de la pandemia de la COVID-19, ¿cómo han observado ustedes? Mire, organizar elecciones en tiempo de pandemia, ya de por sí organizar elecciones es un ejercicio que viene acompañado de múltiples desafíos. Pero organizar procesos electorales en contexto de pandemia es un desafío incluso mayor. La experiencia comparada a nivel mundial, pero sobre todo la latinoamericana, demuestra de que los organismos electorales en general han sabido adaptarse muy bien para poder organizar procesos electorales que tuvieran, por un lado, la preocupación de que ese proceso electoral no repercuta negativamente en la salud de la población, pero por el otro lado también que tuviera la preocupación de que el proceso electoral, que va a venir acompañado de una serie de innovaciones y de protocolos sanitarios precisamente para garantizar la salud de la ciudadanía cuando va a votar, también cumpla con los estándares de seguridad jurídica y de integridad electoral
y que tengan en la medida de lo posible buenos niveles de participación electoral. No hay una tendencia uniforme, hay en algunos países donde la participación electoral ha caído en las elecciones que se han organizado en contexto de pandemia, hay otras en las que se ha mantenido en la media histórica y hay otras en las que ha aumentado. Lo que hemos observado en el caso de Perú es que la participación electoral ha sido muy buena, es decir, la abstención en la primera vuelta fue del 29.95% y la abstención en la segunda vuelta fue del 25.43%. O sea, en la segunda vuelta votó casi 4% más de ciudadanos y ciudadanas que lo que habían votado en la primera vuelta. Es cierto que cuando comparamos con la media histórica del Perú, por ejemplo, si vemos lo que fue la tasa de participación de la elección del 2016, la abstención había sido menor, fue del 18.2%. Pero pese a este pequeño declive que hemos visto en materia de participación electoral, creemos de que una participación electoral entre el 70 y el 75%, como ocurrió entre la primera y segunda vuelta de Perú, son niveles de participación electoral muy buenos y que están por encima del promedio de participación electoral en América Latina, que para elecciones presidenciales es alrededor de entre el 70 y el 72%. Bien, además es importante mencionar que las cifras de contagios aquí en Perú no se han incrementado tras nuestras elecciones. Esto es importante además porque se han establecido todos los protocolos necesarios para evitar el contagio. Ese es un excelente punto que usted menciona, porque por un lado siempre miramos qué pasa desde el punto de vista cuantitativo, ¿no es cierto? Es decir, si ha bajado la participación, cuánto ha bajado, si ha aumentado, si se ha mantenido. Pero lo que usted menciona es darle una mirada más amplia, es decir, no miremos únicamente lo cuantitativo, que vuelvo a decir, en términos cuantitativos la participación ha sido muy buena y está por encima del promedio regional latinoamericano, sino cualitativamente. Y esto es de nuevo un reconocimiento que hay que hacerle a los organismos electorales, particularmente en este caso a la OMPE, que tuvo a su cargo la implementación de todas estas medidas, protocolo sanitario, ampliación del horario para votar, facilidades para personas vulnerables con cierta edad, ampliación del número de mesas donde se puede votar, etcétera, etcétera, lo cual trajo como consecuencia generar confianza en la ciudadanía que pese a la pandemia salió a votar en un buen número y además las semanas después hemos visto de que no hubo un aumento de los números de contagio, con lo cual quiere decir que los protocolos sanitarios que se implementaron y las medidas adicionales tuvieron muy buen efecto, precisamente el buscado, ¿no? Así es, señor Sobato. Vamos a volver al tema de la impartición de justicia electoral en el país y ha habido un grupo de ciudadanos que han presentado una serie de impugnaciones, de apelaciones que lamentablemente ha retrasado el proceso. En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes estos argumentos legales que ellos han utilizado? Mire, todo proceso electoral tiene que estar rodeado de una serie de garantías, de recursos, con el objetivo de que cualquier actor político que participó de ese proceso electoral, que no está conforme, no está de acuerdo con las disposiciones que se han venido adoptando, sea por el órgano administrativo, en este caso la OMPE, sea por el propio órgano jurisdiccional, el Jurado Nacional Electoral, puede acudir a través de recursos de impugnación, de nulidad, tal como los contempla y tal como los tiene regulado todas las legislaciones de todos los países de América Latina, incluido el de Perú. Es decir, es legítimo y a su vez es legal que se pueda acudir a recursos de impugnación, de nulidad, con el objetivo de decir, no estoy de acuerdo con esta decisión, por favor revísela y aquí le entrego las pruebas, los argumentos, para que usted reconsidere esta decisión. Y esto se va haciendo de manera creciente. Por ejemplo, en el caso de Perú se parte de los jurados electorales especiales, que son órganos descentralizados, y si uno no está conforme puede apelar al Jurado Nacional Electoral. Todo eso se ha hecho, y se ha hecho de manera inédita. Nunca antes, la historia moderna electoral peruana, había habido tanto uso de tantos recursos desde el punto de vista cuantitativo.
un número inédito. Eso está bien, eso es legal y es legítimo. Lo que no es legal y es legítimo es utilizar estos recursos para, de manera dolosa o malintencionada, tratar de diferir, de demorar, de obstaculizar el normal desarrollo del proceso electoral. Y ahí yo creo que hay que distinguir entre el buen uso del derecho y de todas las herramientas que a uno le da el derecho y el uso abusivo o el uso doloso de las herramientas que le da el derecho, precisamente para tratar de o desvirtuar la voluntad popular o atrasar y demorar el normal desarrollo de un proceso electoral, como terminó ocurriendo en el caso de Perú, porque fíjese que la proclamación fue el día 20 y estamos a la toma de posición el día 28, es decir, le han quedado 7, 8 días apenas para una transición muy apurada y muy apresurada. Eso por un lado. Y por el otro lado hay que ser muy consciente porque arrojar denuncias, esbozar denuncias, llevar a cabo campañas de desinformación, de intoxicación informativa, de noticias falsas a través de las redes sociales, no solamente termina afectando el normal desarrollo del proceso electoral en su última etapa, que es la etapa jurisdiccional, sino que termina generando mucha sospecha totalmente inmerecida en el desempeño de los organismos electorales y termina generando una desconfianza y una afrenta a los organismos electorales que después puede costar muchos años en ser reparada. Así que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes en cómo uno utiliza todas estas herramientas que el derecho les proporciona, pero siempre siendo utilizadas de manera correcta y no de manera indebida. Efectivamente. Señor Sobato, nosotros le agradecemos a usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias, pero antes de finalizar brevemente, por favor, si podríamos dar una reflexión final sobre la calidad de democracia a la que debemos aspirar los peruanos. Bueno, yo creo que Perú llegó a este proceso electoral en una situación muy compleja y sale de este proceso electoral en una situación mucho más compleja. Es decir, llegó en una situación de mucha volatilidad política, de mucha inestabilidad, 4 presidentes en 5 años, 2 congresos en 5 años, con una brutal fragmentación de la oferta electoral en la primera vuelta, con una marcada polarización en la segunda vuelta y en la etapa postelectoral. Yo creo que este es el momento de cerrar este capítulo, admitir de buena fe de que la democracia consiste en ir a votar, pero también en saber aceptar los resultados, tanto cuando uno gana como cuando uno pierde. La esencia de la democracia es precisamente saber perder y perder con dignidad y aceptar de manera digna cuando uno ha perdido. Yo creo que el Perú necesita cerrar esta etapa electoral, poner atrás esta brutal polarización que hoy atraviesa la sociedad peruana y entre todas las peruanas y los peruanos buscar un proceso de reconciliación para buscar precisamente crear las condiciones que le permitan al próximo gobierno poder llevar a cabo una buena gestión que termine beneficiando a toda la población. Esto no quiere decir que desde el Congreso y de otras instancias no se ejerzan los mecanismos necesarios de control, de checks and balance, que son también muy importantes para la democracia. Sí, perfecto. Y por el otro lado, me parece también muy importante, vuelvo a decir, reiterar desde Idea Internacional, el secretario general Kevin Casas Zamora, del director para la oficina de Perú, Percy Medina, y el mío propio, el reconocimiento que le hacemos a las 3 autoridades electorales, al RENIEC, a la OMPE y sobre todo al Jurado Nacional Electoral por el profesionalismo, la imparcialidad y sobre todo la determinación y valentía y transparencia con la que han llevado a cabo su trabajo en un proceso electoral quizás de los más difíciles que ha vivido América Latina en las últimas décadas. Así que nuestras más sinceras felicitaciones a las autoridades electorales del Perú por un trabajo muy, muy bien hecho. Muchísimas gracias, señor Sobato, por acompañarnos aquí, también por su uso de palabras y por estas reflexiones. Hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias por la invitación. Cuídese, hasta luego. Amigos, Hasta nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta, vamos con más información electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales fue reconocida por la Asociación Civil Ciudadanos al Día por dos de sus aplicativos puestos en práctica en las últimas elecciones, el sistema de escrutinio automatizado y Elige tu local de votación. Vamos. Dos aplicativos implementados por la OMPE para el proceso electoral obtuvieron el reconocimiento de buenas prácticas por la Asociación Civil Ciudadanos al Día. Se trata del aplicativo Sistema de Escrutinio Automatizado, que ubicó al organismo como uno de los 4 finalistas dentro de la categoría Sistemas de Gestión Interna. El equipo calificador destacó que contribuye a reducir la casuística de actas observadas por errores o omisiones, al automatizar el llenado de actas por los miembros de mesa. Asimismo, la herramienta tiene como valor agregado conocer los resultados de las elecciones en el menor tiempo posible, debido a que los resultados del escrutinio se transmiten de forma instantánea y segura desde los locales de votación. Adicionalmente, el aplicativo Elige tu local de votación también fue seleccionado entre los 4 finalistas en la categoría de servicio de atención. Su principal atributo es que permite al elector elegir su local de votación cerca a su domicilio. Esto reduce la congestión vehicular y la contaminación ambiental y sonora. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció que a partir de este lunes 26 de julio se ampliará el horario de atención presencial en sus diversas oficinas descentralizadas. A partir de este lunes 26, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ampliará su horario presencial en sus oficinas, esto es desde las 7:15 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde. El RENIC precisa además que el recojo del Documento Nacional de Identidad continuará siendo sin cita. En tal sentido, los interesados podrán verificar su trámite en la página web institucional. Bajo esa misma perspectiva se realizará también los demás trámites como certificación de actas registrales, inscripción de nacimientos, entre otros. El RENIEC señala que la atención bajo el sistema de citas seguirá vigente solo para el trámite del DNI y puede reservarse a través de su página web. Esto es previo pago del derecho de trámite en www.pagalo.pe o en un agente del Banco de la Nación o el Banco de Crédito del Perú. Para mayor información, llamar al 315-2700 y 315-4000, anexo 3000, 4000, 5000 o 6000. Amigos, en el siguiente informe conozcamos las tareas que le corresponden al nuevo Congreso de la República, cuyos miembros juramentaron hoy al cargo para el periodo 2021-2026. El Congreso de la República garantiza la democracia. Para ello es importante que todo ciudadano conozca sus funciones y la manera como puede contribuir en el fortalecimiento del trabajo de nuestros congresistas. ¿De qué se encarga el Congreso? Representar. Mediante el voto, los ciudadanos otorgan al Congreso, concretamente a los congresistas, la responsabilidad de representarlos. Por lo tanto, su principal preocupación es y debe ser la defensa de los intereses del Perú. Legislar. El Congreso tiene la tarea de aprobar leyes en beneficio del país. También aprueba las resoluciones legislativas o normas. Asimismo, puede reformar la constitucional, que es fundamental para la organización del Estado. Fiscalizar y control político. Tiene la responsabilidad de fiscalizar el trabajo en la administración pública y en el gobierno. Puede delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo y revisar los decretos de urgencia y la disposición de bienes y recursos públicos. El Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar o supervisar la conducta de todos los funcionarios del Estado en la labor encomendada. De detectarse o existiera indicios de irregularidades o malos manejos, cualquier congresista o comisión formada en el Congreso puede de inmediato solicitar a la entidad pertinente los informes del caso. El Congreso tiene la facultad de suspender,
destituir o inhabilitar del cargo al funcionario acusado ante las evidencias del delito. Amigos, esta mañana se realiza la juramentación de los 130 nuevos congresistas para el periodo 2021-2026. El acto se viene realizando en grupos de 13 para cumplir protocolos sanitarios. Los detalles a continuación. Hoy en el Pleno del Parlamento, los 130 congresistas elegidos para el periodo 2021-2026 juramentaron a sus cargos. Este será el escenario en los próximos 5 años que nos permita atender a todo este pueblo que pide a todos nosotros que asumamos esa gran responsabilidad. Cabe destacar que con el fin de cumplir con las medidas de bioseguridad y de distanciamiento debido a la pandemia, se acordó previamente que sea presencial y dividida en 3 grupos. Los primeros en juramentar fueron los integrantes de la mesa directiva de la Junta Preparatoria, los congresistas Bernardo Quito, de Perú Libre, presidente, Enrique Wong, primer secretario de Podemos Perú, y Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, como segunda secretaria. Luego hizo lo propio el primer grupo, conformado por Perú Libre, 37 legisladores, Juntos para el Perú con 5 integrantes y el Partido Morado con 3. Posteriormente, el segundo grupo, conformado por Fuerza Popular con 24 congresistas, Renovación Popular con 13 legisladores y Avanza País con 7 integrantes. Y el tercer grupo, Acción Popular con 16 integrantes, Alianza por el Progreso 15 congresistas, Somos Perú 5 integrantes y Podemos Perú 5 integrantes. Luego de la juramentación, el lunes 26 se realizará la elección de la mesa directiva y el martes 27 de julio será la instalación del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2021-2026 y la juramentación de los parlamentarios andinos. Vamos a hablar sobre el nuevo Congreso de la República, retos y tareas pendientes. Hoy nos encontramos con el analista político José Carlos Requena y para nosotros es un gusto darle la bienvenida. Muy buenos días. Paloma, buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en JNE Noticias. El nuevo Congreso empezará a operar con 10 bancadas. Nuevamente tendremos un legislativo realmente fraccionado. ¿Qué tan favorable o desfavorable es esto para la gobernabilidad en nuestro país? Bueno, mira, que es complicado siempre tener un Congreso con 10 grupos parlamentarios. Es un desafío, sin duda, para la democracia poder alcanzar, por ejemplo, votaciones calificadas en temas fundamentales. Se tiene pendiente, de hecho, por ejemplo, la votación de los miembros del TC se va a tener que confirmar de los miembros del Banco Central y los que el Congreso nombra por motu propio. En consecuencia, es una situación desafiante, pero es lo que el mandato popular ha definido en las urnas y es lo que toca empezar a ver y trabajar para que pueda tener viabilidad. Bueno, vamos a ver cuál es el rol que cumplen nuestros legisladores. Últimamente los congresos anteriores han estado bastante cuestionados. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los retos pendientes. Recordemos que hoy, viernes 23, han juramentado ya los congresistas. La elección de la mesa directiva será el día lunes 26 y el domingo 25 vence el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten a las listas de candidatos. El primer reto, el primer acuerdo que deben tomar estos nuevos legisladores es precisamente elegir a su mesa directiva. ¿Cómo es este procedimiento? Sí, bueno, con los plazos que tú has mencionado, las listas que se presenten tienen que alcanzar la mayoría simple del número legal de congresistas, es decir, más de 65 votos, para poder presidir o para poder hacerse cargo de la mesa directiva, que está compuesta por 4 sitios, el presidente y 3 vicepresidencias, y eso deberíamos verlo el 25, deberíamos tener claridad de cuáles son estas listas y luego procederse a la votación el mismo día 26. ¿Cómo se hace la presentación de las listas? Se inscribe ante la Oficialía Mayor una vez que se instala la Junta Preparatoria, cuando ya han juramentado todos los congresistas,
se inscriben las listas y luego se procede a la votación. Entiendo que según el acuerdo del Pleno se hace nominal o se hace secreta. Eso también se definirá en las próximas horas. Y según la modalidad que se escoja, pues tendrá que implementarse oportunamente. Bien, en los anteriores congresos se ha visto que quienes encabezaban esta mesa directiva eran los miembros de la bancada mayoritaria. ¿En este caso podría ser similar? Eso depende mucho de los votos, ¿no? Es decir, si Perú Libre, por ejemplo, que es la bancada más numerosa, logra consolidar una mesa directiva que sea suficientemente persuasiva y que capte más de los 65 votos, pues así será. Lo que falta lo que falta definir es el orden y las condiciones en que se forman estas listas. Precisamente estamos en momentos en que las distintas bancadas están terminando de negociar. Se tiene la expectativa de que se presente una lista promovida por Perú Libre. No se sabe aún si presidiéndola, pero en cualquier caso participando sin duda. Y hay la expectativa de que hay una mesa que se ha llamado de centro, en que integrarían Acción Popular y APP. Pero como le digo, está todo en plena negociación. No se sabe bien si Acción Popular va a terminar al lado del centro o si más bien va a terminar endosando la de Perú Libre. Y esas son cosas que vamos a seguir viendo en movimiento, básicamente hasta la hora en que concluye el plazo para la inscripción de listas. Perfecto, vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. ¿Cuáles serían las prioridades legislativas? Hablábamos de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo tendría que hacer este nuevo Congreso esa elección de los magistrados? Bueno, creo que tendría que hacerlo de manera absolutamente transparente y buscando un modo en que la elección, que es inevitablemente política por hacerse en el seno de una institución como el Congreso, tenga con el sustento meritocrático y técnico que es requerido por la sensibilidad de los temas que toca el Tribunal Constitucional. Ese, de hecho, es uno de los espacios fundamentales. Hay muchas normas que están en evaluación en el Tribunal Constitucional. Se viene la expectativa, presión o el debate que vaya a haber sobre las propuestas de Asamblea Constituyente que seguramente se van a presentar. En consecuencia, es creo yo, uno de los roles fundamentales. Luego va a tener que, por lo menos, o quizás paralelamente, se va a tener que debatir el presupuesto, se va a tener que debatir la investidura, el primer gabinete que nomine el señor Castillo, se va a tener que debatir las nominaciones de los integrantes del Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros. En fin, hay muchas votaciones importantes. En términos legislativos, creo que lo fundamental es, la verdad, actuar con prudencia y dar cada ley pensando en las consecuencias que esta legislación puede tener. Porque lo que hemos visto en tiempos recientes es un voluntarismo legislativo muy alto que ha terminado muchas veces precisamente en el Tribunal Constitucional por carecer de sustento, porque muchas propuestas carecían de sustento. Volvemos al tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Tendrían que estos nuevos congresistas elaborar nuevas bases también para este concurso? Yo entiendo que las bases, efectivamente, corresponde al nuevo Congreso básicamente empezar el proceso de cero. De cero. Y creo que ahí lo que toca es ver de lo que se ha hecho en el pasado, qué práctica fue positiva y cuál no lo fue. Hasta donde entiendo, las bases del proceso fallido en el Congreso que todavía está en funciones no eran malas. Lo malo fue la aplicación de todo eso, ¿no? O sea, no se contó con la rigurosidad requerida que llevó al desenlace que llevó. Claro. Ahora, respecto a la Asamblea Constituyente, ¿usted considera que se debe hablar de esta como una prioridad en esta primera agenda legislativa? No lo creo. Creo que
la verdad las urgencias del país van por la atención de la pandemia, tanto en el frente legislativo como en el económico. Creo que hay muchísima intranquilidad para ver cuál va a ser el cariz que tome la administración del presidente Castillo. Creo que agregarle una incertidumbre adicional es algo contraproducente. Bien, ahora, tomando en cuenta que las recientes propuestas del legislativo han terminado en el Tribunal Constitucional siendo observadas por el Ejecutivo, además, ¿esto a qué se debe respecto a los legisladores? ¿Quizás la falta de experiencia o es otro factor? Bueno, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con el voluntarismo, tiene que ver con cálculos políticos. Muchas veces se busca aprobar una ley a sabiendas de que es inconstitucional simplemente por decir cumplí con mi promesa. Y tiene que ver en consecuencia con mucha irresponsabilidad, ¿no? Los integrantes del Congreso son representantes del electorado, son solo 130 en el país. Y así como tienen ese poder, creo que deben ser conscientes también de la otra cara de ese poder, que es la responsabilidad. Lo que se aprueba muchas veces es muy difícil de deshacer, es muy difícil de desmontar. En consecuencia, creo que se debe actuar pensando más en la historia que en la quincena, ¿no? Hay muchas leyes. Ayer o antier, esta semana, en cualquier caso, el Banco Central, por ejemplo, daba los primeros resultados de lo que había sido la implementación de la ley del control de tasa de interés en el sistema financiero. Y un resultado lamentable era que se habían reducido los créditos para las pymes, que era algo que se dijo en su momento que iba a ser una consecuencia inevitable, una legislación así. Deshacer esa ley es obviamente más complicado. En consecuencia, creo que lo fundamental, te decía, es pensar en las consecuencias de lo que se aprueba. Bien, ahora como sociedad civil, medios de comunicación y demás instituciones, ¿cómo debemos actuar frente al Congreso de la República? Yo creo que siendo muy activos en hacer patentes las distintas posiciones, tanto desde la ciudadanía como desde organizaciones de la sociedad civil, es posible expresarse, los gremios pueden expresarse, los medios de comunicación pueden hacerlo, porque al final de cuentas el Congreso es una institución que funciona muy atenta a lo que es el clima de opinión pública. Y si la opinión pública es una opinión pública pasiva, pues el Congreso va a actuar sin ningún contrapeso. El Congreso está llamado a ser el contrapeso del Ejecutivo, pero hay la responsabilidad de que ese poder también sea observado de alguna manera desde la ciudadanía, y esto le corresponde tanto al ciudadano de a pie como a la ciudadanía organizada. Perfecto, tenemos que estar en todo caso vigilantes y atentos también a lo que haga el Ejecutivo y el Legislativo. Señor Requena, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Paloma, gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, hemos hablado sobre el nuevo Congreso de la República, retos y tareas pendientes. Vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos de vuelta. El árbol de la quina es un símbolo. Jairon Córdoba, desde San Isidro, nos muestra el esfuerzo de la municipalidad de este distrito por preservar el recurso natural. Gracias por el pase en estudios. Nos encontramos en el distrito de San Isidro y como ustedes pueden observar, tenemos atrás el escudo nacional y ahí se representan pues los tres símbolos más importantes del escudo nacional, que es la vicuña, la cornucopia y también el árbol de la quina. El día de hoy vamos a conversar con dos representantes de la Municipalidad de San Isidro, Edny Flores y Alejandro Gómez, quien nos van a contar un poco acerca de esta iniciativa que viene realizando la Municipalidad de San Isidro en el marco del bicentenario de la celebración de nuestros 200 años de independencia, porque vienen sembrando el árbol de la quina en el distrito de San Isidro. Edny, por favor, coméntanos, ¿cuál es el objetivo de sembrar los árboles de la quina en este distrito de Lima?
Buenas tardes, agradecido por la entrevista. Uno de los principales factores que se propició la adquisición del árbol de la quina, que fueron 45 traídos de Jaén, era para el tema de revalorar y preservar el árbol de la quina dentro de nuestro territorio patrio, entendiendo que esta también estaba en peligro de extinción. Entonces, uno de los factores que conllevó a que la actual gestión municipal pueda iniciar este proyecto fue con la idea de poder de alguna manera naturalizar o conservar esta especie dentro de una zona costera. Si bien es cierto, originó una tarea titánica, pero que gracias a Dios y al esfuerzo de todos los profesionales y explícitamente del alcalde que permitió este tipo de tarea, ya llevamos casi un año con esta labor, logrando obtener ya 8 especies que tienen más de 8 meses establecidos y que hayan logrado su recuperación en esta zona, su desarrollo. Ahora, es importante y también para que la ciudadanía lo sepa, el árbol de la quina no es oriundo de la costa, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso de adaptación de esta planta, ¿no? Coméntanos, por favor, cuán difícil ha sido, porque si ustedes observan, y la cámara me ayuda, el árbol está protegido en estos precisos momentos, está protegido, tiene una guarda donde lo están protegiendo para el clima, ¿no? Para que pueda adaptarse a la costa peruana. Entonces es importante, Edny, que nos puedas comentar en este sentido cuál ha sido todo este proceso de adaptación, cuáles han sido los cuidados que ustedes han tenido al respecto. Considerando que esta especie es oriunda de la ceja de selva, tiene diversos factores climáticos para su desarrollo. O sea, dentro de su proceso fenológico, tiene diversas condiciones climatológicas, entonces son diferentes obviamente a la costa. Por ello es que se coloca una urna con la finalidad de poderla defender de la brisa marina, a su vez también de poder sostener la temperatura y la humedad que pueda haber en su espacio, con la finalidad de que pueda desarrollarse de la manera más óptima. Ahora, en este contexto es importante, y ustedes seguramente también se preguntarán, ¿por qué el árbol de la quina aparece, ¿no?, en nuestro escudo nacional? Y para eso, el representante de la Municipalidad de San Isidro, el señor Gómez, nos va un poco a contar acerca de la influencia que ha tenido en nuestra nación el árbol de la quina y por qué aparece en el escudo nacional, por favor. Buenas tardes. Sí, tal como lo mencionas, el árbol de la quina representa la riqueza de la flora de nuestro país. En ese sentido, es de que justamente el año 1825, Simón Bolívar, con el Congreso Constituyente de esa época, logran elaborar el escudo. Y en el escudo ya estaba el campo, en uno de los campos estaba la vicuña, y bien ganada ese campo porque representa la riqueza pues de la mejor lana a nivel mundial, y la cornucopia dorada que representa pues el potencial minero que tenemos. Y faltaba colocar una especie vegetal que representa la riqueza de la flora, y por unanimidad en ese año 1925, pues la quina. ¿Y por qué la quina? Porque la quina intervino en la gesta libertadora de América. Don José de San Martín lo utilizó con sus huestes, con sus 4.000 soldados, cuando estuvieron en Guaurihuacho, y participó contra una epidemia que, como se repite hace 2 años, ahora tenemos el COVID, y en esa época tenía la malaria y paludismo, que hasta ahora también sigue malgastando o llevándose a muchos niños y a muchos jóvenes. Y nosotros tenemos, pues aquí en el Perú, 19 quinas de las 24 que existen en el mundo. Entonces, somos ricos en ello, ¿no? Pero, sin embargo, esta quina ha sido olvidada, maltratada, no ha habido mucha reforestación. Pero en este año del Bicentenario, por iniciativa del señor alcalde, pues nos hemos trazado con todo el equipo de gestión ambiental para poder revalorarla y adaptarla al clima y suelo costero, y lo hemos conseguido.
En este contexto también es importante, y usted lo menciona muy bien, señor Gómez, la revalorización de nuestros símbolos patrios, ¿no? En este caso la quina. También hay que revalorizar también nuestra identidad, un poco para poder acercarnos a este bicentenario con una identidad más firme, ¿no? Para poder acercarnos de manera correcta a este festejo de los 200 años de nuestra independencia. Sería importante, por favor, que usted haga una invitación, exhorte a la ciudadanía a que se acerque al Parque Bicentenario para que pueda visitar y conocer un poco más acerca de las iniciativas culturales que ustedes vienen realizando, por favor. Correcto. Yo quisiera empezar justamente diciéndole un refrán popular que dice: lo que no se conoce, no se quiere, y lo que no se quiere, no se defiende. Por eso es muy importante que desde niños jóvenes nosotros revaloremos, identifiquémonos con lo nuestro. Es una planta nativa que lo tenemos en los bosques montanos o bosques de neblina y pues está en vías de extinción. Salvó millones de vidas el árbol de la quina y hoy día libra su propia batalla para poder sobrevivir. Creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Algunos creían que era imposible adaptar el árbol de la quina en la costa peruana. Sin embargo, lo tenemos a 180 metros del Mar de Grau, ¿no? Como decía justamente el ingeniero Edney, pues le estamos dando las condiciones contra la brisa marina, contra los vientos fuertes, las altas temperaturas, entre otros. Y lo queremos conseguir. ¿Por qué? Con el fin de que un niño o un joven pues esté con su papá o su abuelito paseando por el parque o en el Parque Bicentenario, pues le diga al nieto: ese árbol es el árbol emblemático del país, árbol que salvó millones de vidas y es prácticamente un patrimonio natural nuestro, que eso es muy importante para tener la identidad como usted lo menciona. Tan importante lo que ha señalado el representante de la Municipalidad de San Isidro. Ya saben, 200 años cumplimos y es importante conocer nuestros símbolos patrios y también conocer su composición sobre todo. Si quieren ustedes conocer el árbol de la quina, pueden acercarse a el Parque Bicentenario, acá en el distrito de San Isidro. Volvemos con estudios. Excelente, Jairo, la invitación está hecha y qué importante información la que nos proporciona, sobre todo en el contexto de fiestas patrias en el que nos encontramos actualmente. Vamos a ir con más información. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos informa sobre sus principales actividades en el siguiente reporte. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es viernes 23 de julio del 2021. Estas son las principales noticias. En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el MIDIS a través del programa Jariwarma gestionó la entrega de 4.600 toneladas de alimentos a poblaciones vulnerables a nivel nacional. Así lo informó la ministra Silvana Vargas durante el acto simbólico de entrega de 17.3 toneladas de alimentos a la Municipalidad Distrital de Mi Perú en el Callao. La titular del MIDIS destacó que el sector ha trabajado de manera articulada con los gobiernos locales para garantizar que el apoyo alimentario llegue de manera oportuna y equitativa. Y confiamos, hay que decirle que la siguiente gestión que está a puertas de asumir la responsabilidad pueda, como dice nuestra alcaldesa, sostener esos esfuerzos. Sin embargo, ahí es donde el rol de los gobiernos locales, de la sociedad civil organizada, tiene un rol fundamental, un rol vigilante, para que esta entrega, que no es un favor, eso nuestro directorio ejecutivo siempre lo recalca, no es una dádiva, es un derecho, se pueda sostener y se pueda fortalecer. En conversatorio organizado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, la titular del MIDIS sostuvo que la política de Estado debe priorizar el desarrollo humano y la generación de bienestar. Indicó que gestionar la protección social desde el territorio es un reto que involucra a todos los sectores. Es tendiendo puentes que efectivamente se logra trascender gestiones cortas, gestiones de mediana duración y de larga duración, y claramente dejamos también una serie de procedimientos y protocolos que permitan escalar varias de las intervenciones. Solo para mencionar tres: Cunamás, Jacuhuiña y Los Tambos son intervenciones ya que están listas para ser escaladas de manera colaborativa con el sector privado para seguir sumando esfuerzos.
Como parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de la independencia del Perú, Pensión 65 lanzó el concurso Canto al Bicentenario, el Perú que imaginamos, con el propósito de revalorar las expresiones artísticas y culturales de las personas adultas mayores usuarias de este programa social del MIRIS. Los participantes en las categorías solista y grupal deben grabar un video interpretando una canción inédita. Las inscripciones son hasta el 10 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Banco Central de Reserva anunció la puesta en circulación de nuevos billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles, dando inicio al lanzamiento de una familia de billetes que incorpora modernos diseños, nuevos motivos y renovados elementos de seguridad. Personajes como Chabuca Granda y Pedro Paulet son quienes aparecen en la nueva familia de billetes del Banco Central de Reserva, con modernos diseños y renovados elementos de seguridad de fácil reconocimiento por parte del público. Los diseños han sido elaborados por una prestigiosa empresa inglesa que ganó el concurso de diseño convocado por dicho Banco Central, en el que participaron los principales impresores de billetes del mundo. Su temática enfocada en personajes del siglo XX que han influido notablemente en el arte, la literatura, la historia y la ciencia. En los billetes de 10 soles aparece Chabuca Granda, la Vicuña y la Flor de Mancaes. En los de 20 podemos ver a José María Arguedas, el Cóndor y la Flor de Cantuta. María el Jaguar y la Puya Raimondi se muestran en los billetes de 50. En los billetes de 100 encontramos a Pedro Paulet, el colibrícola de espátula y la orquídea Farmipedium Kovaci. Y finalmente, Tilsa, el gallito de las rocas y la flor bella abanquina en los billetes de 200 soles. Cabe resaltar que las impresiones son en relieve perceptivo al tacto y están ubicadas principalmente en la leyenda del Banco Central de Reserva, mientras que el personaje, la denominación en números, letras y el registro para invidentes, situado en el borde lateral izquierdo de los billetes. Estos serán emitidos a partir del 22 de julio y circularán de forma simultánea con los actuales billetes. Por otro lado, amigos, les contamos que el gobierno aprobó el reglamento de la ley que regula la cuenta Documento Nacional de Identidad, que permitirá transferencias de dinero, retiros y depósito de subsidios sin la necesidad de una tarjeta. A través de un decreto supremo aprobado por el Ejecutivo, se estableció la regulación de los aspectos operativos, las características y disposiciones complementarias necesarias para la implementación de la cuenta DNI. En dicha cuenta se plantea realizar transferencias, retiros y depósitos sin necesidad de una tarjeta de crédito. El Banco de la Nación será la entidad encargada de la activación y administración de estas cuentas, que serán creadas por todos los peruanos que poseen DNI y cuenten con la capacidad de ejercicio de sus derechos civiles. Asimismo, dicho banco estableció los términos y condiciones de la cuenta, como las operaciones, servicios, plazos, gastos de las operaciones y otras características. Cabe resaltar que la apertura de estas cuentas se hará de manera automática y se establecerá la activación de las cuentas DNI a través de canales digitales. Para que se activen las cuentas se requerirá del número de DNI, correo electrónico, número de teléfono móvil al nombre del titular con un mínimo de 30 días de activación y una suscripción digital del contrato de apertura de la cuenta DNI. Amigos, llegamos al final del programa. Nos reencontramos hoy en horas de la tarde durante la entrega de credenciales al presidente electo Pedro Castillo. Siempre en el canal 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora los dejamos con imágenes de Celendín. Permiso.